Bien, buenas noches con todos, todo nuestro público presente. Nuevamente, en este 2024 vamos a dar inicio a Acá ves, nuestro viejito. pool de Ateneos que nos van a acompañar en todo el año. Estos Ateneos clínico-quirúrgicos con enfoque académico son organizados por el programa de residente de cirugía general del Hospital de Lima de Vitarte. Y pues en esta oportunidad y en esta noche pues vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, que no deja de tener importancia en el tiempo y por más común que sea, pues todavía nos sigue dando ciertas controversias y lo vamos a anotar Atrás, en esta caballo. oportunidad, ¿no? Así pues, Ah, entonces vamos a dar atrás. Ah, inicio a ¿cómo se a están nuestro moviendo? Ateneo, ¿no? El tema es apendicitis aguda generación 3.0 de la revisión a la controversia. El ponente en esta oportunidad nos acompaña el doctor Rubén Sosa Marquina, él es residente de primer año de cirugía general del Hospital de Lima Este Vitarte y nos va a tratar ese tema de forma extensa y muy interesante. Y que lo acompaña soy yo, doctor, me presento, doctor Johan Medrano Álvarez, doctor de residente de cirugía general del Hospital de Lima Este Vitarte y además jefe de servicio de cirugía general. Pues entonces vamos a iniciar nuestra exposición. Doctor Rubén Sosa, buenas noches. Puede Hola, compartir pantalla. ¿sí? ¿Sentado? Parta pantalla. Perfecto. Puede ampliar. Ujú. Ahí estamos, ¿no? Eh, Amplíe la pantalla. Ah, perfecto. Muy bien. Puede empezar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Veo y saludo, maestro, ante todo, las ganas de poder darme la oportunidad, pues, ¿no? De alguna u otra forma, no solamente demostrar, sino también revisar y poder darme la oportunidad de corregir cada cierto error que tengo, ¿no? Veo Mm, también, veo Muchas también gracias, doctor. con mucha alegría Eh, a algunos asistentes que nos están acompañando, a mis R's mayores, también a internos, ¿no? Y, y- y la verdad, Perfecto. no te más. Perfecto, doctor. ¿Puede subir un poquito su audio, su voz? Sí, ahí. Sí, un punto un poquito más fuerte y para escucharlo bien. Perfecto, doctor. Continúa. Gracias. Ya, bueno, buenas noches. Vamos a comenzar a hablar acerca del tema, bueno, es una patología bastante frecuente, ¿no? Sabemos que es una patología, bueno, es una de las patologías más frecuentes en las salas de urgencias que se presentan, pues, ¿no? En el servicio de cirugía de cualquier hospital, en cualquier lado, ¿no? Muchas veces parece una patología bastante sencilla de poder diagnosticar, ya que se habla pues históricamente, ¿no? De todo un cuadro clínico que lleva pues ciertos parámetros, ¿no? Hazlo, ¿todo bien? Continúe, continúe, doctor. Y bueno, en este caso, vamos a revisar, pues, ¿no? Lo que es el tema de la apendicitis aguda. Voy a comenzar, resumiendo un poco, ¿no? Creo yo, una de las guías más importantes que tiene este tema, de la cual, pues, nosotros, llevamos, pues, como guía, ¿no? Como dice su nombre, como una guía para nosotros poder no solamente diagnosticar, sino también responder hasta ciertas situaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los temas que vamos a tocar, ¿no? Introducción, diagnóstico, manejo no operatorio, una apendicitis aguda no complicada, el tiempo de las apendectomías, el manejo quirúrgico, evaluación intraoperatoria, cuándo son apéndices perforadas o complicadas, y también vamos a dar una revisión, pues, ¿no? De los diagnósticos, perdón, de las ayudas diagnósticas que podamos tener, ¿no? Como tomografía, radiografía, ecografía, resonancia magnética, y también, pues, no vamos a ver algunos casos clínicos que he seleccionado que me han llamado bastante la atención. Y nada, a empezar, maestro. Buenas noches ante todos, ¿no?
Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, como todos bien conocen, ¿no? La apendicitis aguda, ¿no? Es un cuadro infeccioso, inflamatorio, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Muy agudo, ¿no? No muy agudo, pero sí agudo, ¿no? De ahí parte el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, ¿no? Esta enfermedad, pues, representa entre el 7 y el 10% de todos los accesos a los servicios de urgencias, ¿no? Y eso está escrito ya y está, pues, ¿no? Y se refleja en la realidad. Vamos a ver también que las tasas de perforación, ¿no? En este caso, porque hay apendicitis aguda dentro del cuadro y dentro de la historia natural de la enfermedad, vamos a ver, pues, ¿no? Que hay cuadros no complicados y complicados, ¿no? Y lo que nosotros vemos, bueno, lo que para lo que nos sirve la guía es para que nosotros no poder, en este caso, de repente tener alguna dificultad o hacer que los pacientes se nos compliquen luego, ¿no? Vemos que la tasa de perforación varía del 16 al 40%, ¿no? Con mayor frecuencia en grupos de edad, varones, ¿no? Jóvenes, ¿no? Y en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Es una especie de un cuadro clínico que se comporta de forma bimodal, ¿no? Y también vemos que pues el riesgo de mortalidad existe en esta patología, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de mortalidad no complicada es menor al 0,1%, pero ya cuando se vuelve gangrenosa o complicada, aumenta al 0,6%, y cuando ya se perfora, esta aumenta al 5%, ¿no? Siguiente, vamos a ver también las escalas pues de evaluación inicial, ¿no? Que vamos a tener. Vamos a ver, pues, ¿no? Que dentro de lo que habla o dentro de lo que se describe, pues, en la guía Jerusalén, ¿no? Establecer cuál es el valor de la escala de un paciente con sospecha de una apendicitis aguda. En este caso, ¿no? En la guía nos habla de las distintas escalas que hay, ¿no? La IR, el RIPASA, el score pediátrico, ¿no? Son escalas que nos van a ayudar y más adelante también nos vamos a presentar como una ayuda, ¿no? Se dice, pues, ¿no? Que para establecer el diagnóstico con base en la presentación clínica y el examen físico puede ser desafiante, es por eso que surgen estas guías como el Alvarado, sumamente conocido y muy utilizado por nosotros en la emergencia, el AIR, ¿no? Son lo suficientemente sensibles para poder descartar apendicitis aguda identificando pacientes, en este caso identificando el riesgo, ¿no? Cuando tienen un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto, ¿no? Se dice también pues que esta guía habla de recomendaciones que nos va a poder brindar, ¿no? Que en todo caso cuando hay riesgo bajo y riesgo moderado, hay una alta sospecha, ya sea por el cuadro clínico que el paciente va a presentar o va a narrar, ¿no? Se van a requerir algunas imágenes diagnósticas, ¿no? Y más adelante también vamos a conversar acerca de lo importante que es estas imágenes, ¿no? Que vamos a tener y vamos a revisar. Y cuando es el riesgo alto, pues en este caso ya vamos a tener pues el uso de estas escalas clínicas van a ser pues suficiente porque ya va a otorgar la alta probabilidad y va a dar pues de cierta forma pues luz verde, ¿no? A lo que es el ingreso a las operaciones para poder hacer de repente lo que describe la guía, que es lo correcto en este caso, que es una laparoscopia diagnóstica, ¿no? Y poder discernir, ¿no? La patología que presenta el paciente en ese momento. Luego vamos a ver que en pacientes pediátricos con sospecha de enfermedad aguda, ¿no? Una apendicitis, podría el diagnóstico basarse únicamente en la clínica. En la guía nos habla de pacientes adultos y pacientes pediátricos, ¿no? Y en este caso, en esta oportunidad, ¿no? Lo que la guía nos recomienda es no realizar diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes pediátricos únicamente en base a las escalas clínicas, ¿no? Recomienda siempre usar métodos diagnósticos o métodos diagnósticos de apoyo, ¿no? Como las imágenes en este caso, específicamente hablando, la ecografía, pues, ¿no? Acá vamos a tener los scores más reconocidos, ¿no? Los scores más conocidos también. Por ejemplo, tenemos el Alvarado, tenemos el AIR, ¿no? Tenemos la escala también de pediatras que me faltó poner, y bueno, ¿no? El scores, ¿no? El Adult Appendix Score, ¿no?
en la cual pues en acá nosotros vamos a poder visualizar, ¿no? Los distintos, o sea, cómo cambian los distintos patrones, ¿no? Por ejemplo, en acá vemos un cuadro clínico en el Alvarado que solamente considera al hemograma, ¿no? Y con eso basta. Ya con el AIR de repente aumenta un poco más, ¿no? Y con el otro score también. En el caso del pediátrico aumenta quizá los parámetros clínicos, ¿no? Dentro de los biomarcadores vamos a tener, pues, ¿no? ¿Cuál es el papel de los biomarcadores séricos en la evolución de los pacientes adultos que se presentan? ¿No? Hay varios distintos estudios, ¿no? En los cuales se recoge dentro de la guía de Jerusalén, ¿no? Que, por ejemplo, este de acá, un estudio del año 2016, un estudio prospectivo observacional, habla de un conteo, pues, ¿no? De leucocitos, PCR, procalcitonina, con una sensibilidad muy alta, ¿no? Y como recomendación, pues dentro de la guía lo que se dice es que se requiere mayor evidencia para su recomendación en este caso, ¿no? A pesar de que están incluidas dentro de las guías, ¿no? Como el AIR en este caso, ¿no? Vamos a hacer una revisión bastante rápida, ¿no? De la guía de Jerusalén, ¿no? De 2020. En este caso, por ejemplo, nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el rol de los biomarcadores, ¿no? Y también hay estudios retrospectivos, ¿no? En la cual, pues, dicen que los leucocitos, en este caso, lleva la ventaja, ¿no? Al PCR, en este caso, para nosotros poder discernir entre una apendicitis aguda complicada, ¿no? Y no complicada. ¿No? También estudios en Turquía, ¿no? Como podemos visualizar, ¿no? En la cual, pues, igual, ¿no? Habla de pacientes con perdón, con cuadros con valores predictivos positivos para un apendicitis aguda con el Alvarado y el PCR, ¿no? Y en el otro, por ejemplo, lo comparan con el Alvarado más ecografías, ¿no? Que es un método de imagen. En este caso, pues, ¿no? La guía de Jerusalén es clara, ¿no? Que se dice que, bueno, en este caso en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis de uva se deben solicitar siempre para clínicos y marcadores de rutina, ¿no? Vamos a ver métodos diagnósticos que nos van a recomendar también, o que están dentro de lo que es la guía de Jerusalén, ¿no? ¿Cuál es la vía óptima, se dice, para la obtención de imágenes en apendicitis aguda en adultos, ¿no? Y vamos a tener metaanálisis, ¿no? Una revisión, ¿no? Un metaanálisis de 21 estudios en la cual habla del POCUS, ¿no? En la ecografía, la ecografía en el pie de la cama del paciente, ¿no? Una ecografía en un primer momento, con una sensibilidad del 91%, con una especificidad del 97% y con un valor predictivo positivo de un 91%, ¿no? También vamos a tener estudios que vienen de Finlandia, ¿no? Este estudio se llama el Opticat, con una precisión diagnóstica, en este caso, igual, ¿no? Con sensibilidades cercanas al 80%, ¿no? Te habla acá, por ejemplo, de cuál es, por ejemplo, la tomografía, ¿no? Si la comparación de la tomografía a dosis baja o a dosis estándar, ¿no? Que en realidad, o sea, no distan mucho para lo que sería, pues, la definición del cuadro clínico, en este caso, del paciente, ¿no? Y también hay estudios, pues, ¿no? Con revisiones sistemáticas, con revisiones de un metaanálisis, ¿no? En la cual hablan igual, ¿no? En lo beneficioso que es en este caso predisponer siempre una ecografía antes de una tomografía, ¿no? Y siempre la tomografía, pues, ¿no? Con dosis bajas, en este caso de contraste, a diferencia de una tomografía con dosis estándar de contraste, ¿no? Eh, También vamos a tener, pues, ¿no? En acá, por ejemplo, estudios en el 2015, un estudio observacional prospectivo de 464 pacientes, en la cual la ecografía, ¿no? Nos da un cociente de probabilidad negativa, ¿no? Con bajo riesgo y un cociente de probabilidad positiva con alto riesgo, versus la TAC, ¿no? En la cual vemos que la TAC nos da un cociente de probabilidad negativa de bajo riesgo y un cociente de probabilidad positiva de riesgo intermedio. O sea, si nosotros vemos los números y comparamos, nos vamos a dar cuenta que, bueno, la ayuda diagnóstica que nos otorga las imágenes, bueno, en este caso, pues, ¿no? Aterrizando un poquito en la realidad de nosotros que tenemos, por suerte, ecografía y tomografía, ¿no? No hay mucha diferencia en este caso, ¿no? Es de lo que nos habla la guía de Jerusalén. Por eso es que me pareció importante este tema, ¿no? O por lo menos este punto, ¿ya?
y pues también como describe, ¿no? Y como ya se describía ya, en este caso, pues hay casos siempre especiales, ¿no? Como en gestantes, por ejemplo, que la ecografía va a ser una ayuda de imagen diagnóstica inicial, ¿no? Y si esta en todo caso sale negativa, pasamos a un segundo punto, que es ya la resonancia magnética, ¿no? Que bien todos sabemos, pues, ¿no? Muchos de nuestros hospitales no los cuentan. ¿No? Y bueno, también estoy en Israel, pues, ¿no? En este caso, que habla de que las gestantes, como población especial, la resonancia magnética siempre va a ser igual estándar, ¿no? Todos estos datos sacados, pues, dentro de la guía Jerusalén. Igual, ¿no? Nos habla de la ecografía, ¿no? Al pie en la cama del paciente, como un examen inicial, ¿no? Y nos dice también que el uso de escalas clínicas mejora la sensibilidad y la especificidad, reduciendo la necesidad de tomografía. Este punto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver, ¿no? Cuadros clínicos, como ya lo he visto yo dentro de estos 4 meses que estoy como residente en el hospital, seguramente como lo han visto mis maestros, asistentes, mis R's mayores, cuadros bastante dudosos, ¿no? Que nos llevan a la duda, que de repente no podemos de repente definir bien el cuadro, a pesar de repente el cuadro clínico más marcado, pero al examen físico, pues de repente hay ciertas dudas, entonces vamos a ver que siempre una ecografía es lo más recomendable antes de taquear al paciente, ¿no? Y como recomendación, pues la guía da que la ecografía como uso rutinario, más el uso de escalas clínicas, mejora la sensibilidad y especificidad diagnóstica, ¿no? Con esto reduciendo la necesidad del TAC, ¿no? También se dice que el uso de imágenes diagnósticas de manera sistemática en pacientes con riesgo intermedio, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, tenemos una escala Alvarado de 4 a 7, ¿no? Realmente no definimos bien el cuadro y ya se puede, pues, ¿no? Dar o solicitar apoyo a un estudio ecográfico, ¿no? Un estudio de imagen en este caso. Y recomendar, ¿no? Siempre la ecografía, ¿no? Como primera línea de diagnóstica en adultos y niños, ¿no? Como diagnóstico también vamos a tener que la taga, baja dosis, contraste, va a ser igual a, ¿no? La suerte de resultado, ¿no? Es similar o igual, ¿no? A los signos, por ejemplo, clínicos de una apendicitis aguda más una ecografía negativa. Cuando nosotros tenemos eso, ya podemos taquear al paciente con bajas dosis de contraste, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, un cuadro clínico de dolor en fosa ilíaca derecha más una TAC negativa, ¿no? Podemos pues iniciar nosotros lo que se le llama el tratamiento no operativo, ¿no? En este caso, el tratamiento médico, ¿no? En una apendicitis. Y bueno, cuando la ecografía pues, en gestantes es negativa, no, la guía nos recomienda usar pues, ¿no? La resonancia magnética. Bueno, más recomendaciones, ¿no? Acerca de los exámenes de apoyo diagnóstico, ¿no? En este caso vamos a también seguir, pues, ¿no? El cuadro, en este caso, de cuándo nosotros podemos manejar. La guía habla de manejo no operativo, ¿no? Un manejo médico y un manejo quirúrgico, ¿no? En este caso, el manejo no operativo, el manejo médico con antibióticos en apendicitis aguda complicada, no complicada, perdón, o en ausencia de un apendicolito, ¿no? Eso nos dice la guía, ¿no? Y evitar el manejo no operatorio en apendicitis aguda durante el embarazo, ¿no? Es una recomendación fuerte que da la guía, ¿no? Y bueno, también nos ponen una disyuntiva también, ¿no? La guía, que siempre hay, ¿no? Dudas como cuál es mejor, ¿no? Si el manejo no operatorio con o sin antibiótico es seguro y efectivo para el manejo de pacientes con apendicitis aguda no complicadas, ¿no? Y en este caso, pues, ¿no? Siempre va a ser una alternativa al manejo quirúrgico de forma segura y efectiva, ¿no? Es el tratamiento de apendicitis aguda en niños en ausencia de apendicolitos, ¿no? Y eso lo recalca la guía, ¿no? Lo recalca. Vamos a tener revisiones sistemáticas también, ¿no? En la cual se van a plantear, ¿no? Cuál es el mejor manejo no operatorio para apendicitis aguda. Incluso más adelante vamos a revisar algunos cuadros con sugerencias de antibióticos que vamos a poder nosotros utilizar, ¿no?
Acá vamos a tener distintos estudios, ¿no? Con revisiones sistemáticas, metaanálisis, que concluyen siempre, ¿no? En que la falla terapéutica con antibióticos es muy baja, ¿no? El manejo no operatorio, el manejo médico, por lo cual, pues, ¿no? Por eso la guía de Jerusalén lo recomienda, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a tener un esquema, ¿no? Un esquema del uso de antibióticos, en este caso endovenosos, ¿no? Que la guía recomienda, pues, ¿no? Luego dar un posterior paso a lo que es los antibióticos vía oral, ¿no? Siempre según la condición clínica del paciente. Recordemos que esto solamente es una guía, ¿no? Como bien lo dicen los maestros, es una guía y cada paciente es un mundo distinto, ¿no? Cada paciente se comporta de distinta forma, no solamente los antibióticos, sino también a la enfermedad. Nosotros hemos visto cuadros clínicos que en mi posición, por ejemplo, yo mismo haciendo la historia clínica de un tiempo de enfermedad corto, con diagnósticos intraoperatorios, pues, de apendicitis agudas complicadas, ¿no? En este caso, pues, eh, necrosadas, perforadas, ¿no? Y no es como de repente nosotros teníamos, pues, no esa idea de libro, ¿no? Que de cierta hora a cierta hora eran no complicadas y de ahí pasan a ser complicadas, esperamos a que se manifieste la fiebre para nosotros hablar de complicadas. Entonces, en este mundo, pues, ¿no? Ya aterrizando de repente a lo que es el servicio de cirugía, en el área de urgencia, en el área de emergencias como tal, cambia la cosa, ¿no? Y en acá, pues, la guía nos va a recomendar esquemas, ¿no? De 48 horas endovenoso y 7 a 10 días vía oral, ¿no? Amoxicilina podemos dar, amoxicilina ácido clavulánico, ceftriaxona, cefotaxima, y si en caso hay alergia a beta-lactámicos, ciprofloxacino, mofifloxacino, ¿no? Esto siempre teniendo en cuenta, pues, los diversos gérmenes que van a estar colonizando, ¿no? Toda esa área, ¿no? También nos habla, en este caso, el tiempo de la apendicectomía, ¿no? Que son, bueno, cuando hay retraso intrahospitalario en el manejo quirúrgico, nos plantea, ¿no? La pregunta esta de, ¿va a aumentar la tasa de complicaciones o la tasa de perforación, en este caso de pacientes adultos con apendicitis no complicada? Y la guía es muy tajante, ¿no? Y dice que la apendicectomía laparoscópica, según disponibilidad dentro de las 24 horas, no debería de aumentar la tasa de complicaciones, ¿no? En cambio, sí, también recomienda que evitar retrasar las apendicectomías para manejo de las apendicitis agudas no complicadas con indicación de manejo quirúrgico. Pasadas las 24 horas sí podría aumentar la tasa de complicaciones, ¿no? Y acá vemos, pues, ¿no? El sustento de lo que es la guía, ¿no? Con múltiples revisiones sistemáticas, estudios retrospectivos multicéntricos, ¿no? En la cual dicen que el retraso de 16 horas desde el ingreso no están asociadas con mayor riesgo de ISO, ¿no? Y en la otra revisión sistemática, es la apendicectomía, dentro de las primeras 24 horas de la presentación, no se asocia con mayor riesgo de perforación. Entonces, nosotros podemos asociar que el punto de corte, pues, de alguna u otra forma, viene siendo las 24 horas después del ingreso del paciente a la emergencia, ¿no? O al centro, al establecimiento de salud, ¿no? ¿No? Y acá la conclusión, ¿no? En la que llegamos nosotros, ¿no? Bueno, y acá otra duda también que es importante, ¿no? La apendicectomía laparoscópica ofrece un resultado superior respecto a una apendicectomía abierta en pacientes adultos. Bueno, este es algo que nosotros ya lo sabemos, ¿no? Viendo, ¿cómo se llama? Viendo la evolución de cada paciente, ¿no? De tantas cirugías que hay. Por lo menos, bueno, tengo la suerte de pertenecer a un hospital en la cual, pues, apendicitis llegan bastante, ¿no? En este caso nosotros sí, o sea, podemos documentar de que hay una diferencia, ¿no? Que, si bien es cierto, se acerca a lo que dice la guía, ¿no? Que definitivamente el mejor abordaje es un abordaje laparoscópico, no siendo esta complicada o no complicada. ¿No? Y es lo que recomienda la guía de Jerusalén, en la cual dice que se prefiere la apendicectomía laparoscópica sobre el abordaje abierto, no solamente en adultos, sino también en niños que tengan, ¿no? Siempre y cuando también, bueno, depende, pues, ¿no? La habilidad y la experticia del cirujano. Eh,
acá, a ver, ya. Acá nosotros vamos también a visualizar, ¿no? Este es un estudio muy bonito que encontré, ¿no? En, revisando de repente algunas guías, ¿no? En la cual pues nos habla de una apendicectomía por único puerto. Esto sí no lo dice con claridad, ¿no? O sea, la verdad es que me llamó mucho la atención porque no lo tenía claro en este caso, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque he visto muy pocas apendicectomías realizadas por un único puerto, ¿no? Asistida por la laparoscopía versus, pues, ¿no? Una técnica abierta convencional localizada, ¿no? En este caso, pues, hay diferencias, ¿no? Con respecto a la estancia hospitalaria, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay diferencias en cuanto a la presentación de infecciones de sitios operatorios, no solamente superficial, sino también profunda, de dolor, ¿no? De reingresos, e incluso hasta el tiempo quirúrgico, ¿no? Que se reducen más o menos 30 minutos para una apendicectomía por monopuerto, ¿no? Y esto aumenta máximo en 10 minutos, dice el estudio, cuando son, pues, ¿no? Cuadros como, por ejemplo, plastrones o abscesos, ¿no? En este caso, pues, obviamente va a requerir un poquito más de tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos ya. La guía de Jerusalén, para regresar un poquito también a la guía de Jerusalén, ¿no? En este punto está indicada la apendicectomía laparoscópica en lugar de la apendicectomía abierta en pacientes específicos, ¿no? Por ejemplo, gestantes, niños, ancianos, eh, personas obesas o con comorbilidades. Bueno, la guía es clara y nos dice que sí, ¿no? Que hay una ventaja bastante diferenciada, ¿no? De la laparoscopía sobre la apendicectomía abierta. Esto es lo que conversábamos un poco, ¿no? Con el maestro antes de iniciar todo esto, la charla, es si hay de repente la diferencia entre la aspiración, ¿no? Si hay ventajas también clínicas sobre el lavado y aspiración en caso de apendicitis complicadas, ¿no? Y bueno, la guía es clara al recomendar, ¿no? Que solamente va a recomendar el uso de succión en pacientes con apendicitis agudas complicadas, con colecciones intraabdominales durante la apendicectomía laparoscópica, ¿no? El tipo de técnica de la disección del mesapéndice también lo describe y lo recomienda, ¿no? Que en este caso, pues, no, el uso de endoclips, endoloops, ¿no? O el ligasure, no va a haber mayor variación, ¿no? Lo que sí se sugiere, pues, ¿no? En este caso, por un tema de costo-beneficio, es el uso de electrofibrilación monopolar y energía bipolar, ¿no? Ya que es la técnica, ¿no? Con cierto, eh, em, o sea, es mejor con respecto al costo-beneficio, ¿no? Ya. Y también nos habla, pues, ¿no? En este caso, del tipo técnica de cierre del muñón, ¿no? Como nos recomienda, ¿no? En este caso, eh, se indica, pues, el uso del ligadura simple, ¿no? El ligadura simple sobre la inversión del muñón en apendicectomías abiertas o laparoscópicas, ¿no? Igual, ¿no? Hablando del uso de drenajes, ¿no? Abdominales después de apendicectomías para apendicitis aguda, ya la guía es clara también con eso, que recomienda evitar el uso de drenajes abdominales posterior a apendicectomías para apendicitis aguda complicadas en adultos y en niños, ¿no? Y con respecto a cuáles son los mejores métodos para reducir el riesgo de una ISO en apendicectomías abiertas con heridas contaminadas o sucias, bueno, nos recomienda usar un anillo protector de heridas en apendicectomías abiertas para disminuir el riesgo de una ISO. Y el cierre primario de piel con una única sutura, ¿no? Eh, Ya. ¿Y cuál es el valor de los sistemas de puntuación para la clasificación intraoperatoria de la apendicitis aguda, ¿no? En acá nosotros podemos hacer uso de las recomendaciones que nos da la guía, en la cual dice que los hallazgos quirúrgicos y las clasificaciones intraoperatorias se van a correlacionar mejor, ¿no? Que la histopatología con respecto a la morbilidad.
¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? Cómo lo escriben, ¿no? Podemos describirlo, ¿no? Y bueno, y así, más recomendaciones, ¿no? Que podemos nosotros obtener. Es un pequeño, ante todo, un pequeño resumen, ¿no? De lo que viene siendo la guía de Jerusalén, ¿no? En este caso, por ejemplo, se sugiere, ¿no? En la apendicectomía temprana, un tratamiento adecuado, ¿no? En comparación con la apendicectomía tardía para pacientes con apéndice aguda perforada, con flemón o absceso, bueno, se sugiere, pues, siempre el manejo no operatorio, ¿no? Antibiótico, más drenaje percutáneo, y ¿qué más? Está siempre indicada, por ejemplo, en la apendicectomía de intervalo para pacientes con apendicitis aguda después de un manejo no operativo exitoso, ¿no? También esto acá es bastante interesante, ¿no? Porque la guía es clara y nos dice que no es lo recomendable hacer apendicectomías de intervalo rutinarias posterior a un manejo no operativo, a un tratamiento médico en adultos jóvenes, ¿no? Y nos dice que sí, solo sí, podemos hacerlo si los síntomas son recurrentes, o en este caso que el paciente pues presente lo que nosotros conocemos pues como una segunda apendicitis, ¿no? Eh, Se recomienda también la terapia con antibióticos preoperatorios para pacientes con apendicitis aguda, ¿no? La guía también es clara y nos dice que la dosis única prequirúrgica amplio espectro en pacientes que irán a apendicectomías, ¿no? No lo recomienda para el uso posterior. No, ¿no? Y en este caso, cuáles son los principales elementos de ayuda, ¿no? De imágenes sobre todo, ya basándonos en el tema, ¿no? De repente vamos a tener, pues, ¿no? A la radiografía, ¿no? Esta radiografía histórica que nosotros conocemos, ¿no? Y cómo nos puede ayudar, de repente, describiendo, pues, ¿no? Distintos eh, describiendo los distintos parámetros, ¿no? Que se pueden observar, ¿no? Y que, por ejemplo, muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Por ejemplo, identificar dentro de una radiografía cuando hay un hilio, ¿no? Cuando hay un aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho, el abdomen, eh, cuando hay hay un engrosamiento de las paredes del ciego, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una mala definición de la línea grasa del músculo psoas del lado derecho. Bueno, se dice también que en menos del 5% de los casos es posible ver el apendicolito con una imagen nodular, ¿no? Y también, ¿no? Algunos autores describen, pues, ¿no? Un signo, ¿no? El signo de la carga fecal en el ciego, que consiste, pues, en la presencia de materia fecal, ¿no? Con densidad de tejido blando y de burbujas radiolúcidas. Es todo un arte, ¿no? El hecho de poder ayudarnos ante, de repente, exámenes que nosotros, de cierta forma, o no consideremos de repente, pues, no lo tengamos en consideración, ¿no? Después también vamos a ver el uso de la ecografía. Bueno, el uso de la ecografía, pues, no solamente es recomendada por la guía de Jerusalén, sino también es recomendada por múltiples guías, ¿no? En este caso nosotros vamos a poder ver, pues, ¿no? El diámetro transverso mayor de 6 milímetros, ¿no? Este parámetro nosotros vamos a tener en cuenta que tiene una sensibilidad del 98% aproximadamente, ¿no? Vamos a ver que el apéndice no es compresible, ¿no? No se comprime, pues eso ya nos da, pues, ¿no? Un alto valor predictivo, ¿no? De que la ecografía no solamente es de confiar, sino también es una ecografía de cierta forma positiva, ¿no? Cuando hay cambios inflamatorios de la grasa circundante, ¿no? Que se van a ver pues como un aumento en la ecogenicidad de la grasa, cuando hay un momento de la vascularización visualizada por el Doppler, ¿no? Y de todos modos, pues no, siempre cuando hay apendicolitos, pues no haría el diagnóstico de certeza en este caso, ¿no? Y en este caso, como ayuda para nosotros poder diferenciar, ¿no? Eh, Dentro de lo que menciona este estudio, que lo considere yo importante, es cuando nosotros podemos tener podemos tener signos de perforación, ¿no? Bueno, el estudio lo menciona, cuando hay presencia de tres signos clásicos de perforación.
apendicular, ¿no? Cuando hay una colección de fluido periapendicular, cuando hay irregularidad de la pared y cuando hay presencia de un apendicolito extraluminal, ¿no? En este tipo de signos, nosotros podemos ya tener certeza de que el apéndice pues está perforado, ¿no? Y el uso del ATAC, ¿no? El uso del ATAC, en este caso es importante, ¿no? Este estudio también lo menciona. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder ver un aumento del diámetro transverso del apéndice. Igual, ¿no? Un diámetro transverso mayor a 6 milímetros, ¿no? Un engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro, ya teniendo en cuenta que el ATAC pues ya no solamente no es operador dependiente, sino ya también las mediciones son más exactas, ¿no? Cuando hay un realce anormal y heterogéneo de la pared, cuando el edema submucoso de estratificación, que lo que configura el signo del target o de la diana, ¿no? Y cuando los apendiculitos están pues, presentes dentro del 20 o el 40% de los casos, sin embargo, cuando no es así, aumentan. Bueno, cuando es así, aumentan el riesgo de perforación y cuando no se ven, en este caso podemos de repente esperar de que el apéndice pues, no se vaya a perforar por lo menos dentro de las siguientes horas. Y bueno, acá encontré pues, ¿no? Un estudio bastante interesante, ¿no? En la cual eh, nos dice que cuando una apendicitis aguda, cuando se presenta una apendicitis aguda perforada después de una colonoscopía, ¿no? Esto es el relato de un caso clínico, ¿no? De una señora, bueno, un paciente de 75 años que acude al servicio de emergencias, ¿no? Solamente teniendo el antecedente familiar, ¿no? Y acude por un screening, ¿no? Y luego realizarse la colonoscopía, pues el día anterior, presenta un cuadro de dolor abdominal, ¿no? Que se intensifica con las horas, ¿no? No hubo aparición de fiebre, pero sí a la exploración, ¿no? En el servicio de urgencias a la cual acude, presentaba pues defensa muscular en el cuadrante inferior derecho, con Bloomberg positivo, ¿no? Y la analítica pues ya se mostraba una proteína C o PCR alta, leucocitosis de 19.000 con neutrofilia asociada, por la cual pues se le solicita un ATAC, ¿no? Y en la ATAC pues muestra un aumento en el tamaño de la estructura pendicular, ¿no? Con marcada afectación inflamatoria, ¿no? Por lo cual, pues, no vemos que este reporte de caso llama mucho la atención, ¿no? Ya que de repente es mm, impensable, ¿no? Poder, de repente, es poco común quizá, ¿no? Que por una colonoscopía, pues, ¿no? En un paciente aparentemente asintomático, sano, ¿no? Se puede desarrollar una apendicitis, y no solamente una apendicitis, ¿no? Una apendicitis aguda complicada, perforada en este caso, ¿no? También tenemos encontré este caso también que me llamó la atención, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Nos describe, pues, el caso del paciente pues, con apendicitis aguda y su relación con el consumo de analgésicos no esteroideos, ¿no? En este caso es un estudio analítico, prospectivo, transversal, comparativo, en la cual muestra, pues, ¿no? 80 pacientes, ¿no? En la cual, pues, vamos a ver que al descarte, ¿no? O sea, 82, 82, 82.5%, 82%, ¿no? Van a descartarse, de este 82% con diagnóstico de apendicitis aguda, van a descartarse casi el 27% de pacientes que sí han continuado medicación a pesar de tener la enfermedad o a pesar de tener un cuadro apendicular y un 7.5% sin medicación. Entonces vemos nosotros que en este caso la medicación con AINES nada más, ¿no? Ni siquiera con antiespasmódicos, sino con AINES nada más, el cuadro sintomático, la sospecha y el descarte incluso en el servicio de urgencias varía y cambia totalmente, ¿no? Por lo cual, pues este estudio recomienda, pues, ¿no?
el hecho de no automedicarse, ¿no? Y bueno, este es otro estudio que encontré, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Hay un apendicolito, bueno, el estudio es un reporte caso en realidad, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Se halla un apendicolito libre post-apendicectomía, ¿no? Este caso es interesante porque relata el cuadro clínico de una mujer de 23 años que ingresa al servicio de emergencia en un hospital público acá en nuestro país, ¿no? En la cual viene pues con todo el cuadro clínico, ¿no? Caracterizado por dolor topicólico, enfosis de acá derecha, que tenía aproximadamente unas 6 horas, 8 horas de evolución, ¿no? Y bueno, la diagnostican de apendicitis aguda por clínica, la cual se corrobora incluso con una tomografía, ¿no? Ese mismo día se le realiza una apendicectomía laparoscópica y en la cual pues se evidencia un apéndice secal supurado, ¿no? Con líquido purulento. Y en el posoperatorio ya la paciente cursa con evolución favorable, fue de alta al día siguiente de la cirugía y en el segundo día posoperatorio reingresa a la emergencia, ¿no? Del hospital, del mismo hospital va a presentar pues dolor en hipogastro, náuseas, vómitos, realizando una segunda tomografía y acá vemos la importancia pues, ¿no? De un apoyo diagnóstico, en este caso algunos hospitales lo cuentan, como es la TAC, ¿no? En este caso informa pues, ¿no? Que impresiona líquido libre en fondo de saco de Douglas y la presencia de una apendicolitis, ¿no? Bastante interesante este caso, la señora se le interviene por segunda ocasión, ¿no? Y bueno, ya la señora para esta segunda ocasión ya cursa con una evolución favorable, ¿no? Y bueno, también me pareció interesante el reporte caso en cuanto a cuando una pensionomía viene a ser electiva, ¿no? Acá vamos a tener pues el caso, por ejemplo, un paciente de 30 años, ¿no? Obeso, que cursa con dolor en fosil de la derecha, enfermedad de 10 días, ¿no? 2 días antes del ingreso pues, a la emergencia, presenta mayor sintomatología, bueno, ¿no? Y por lo cual, pues, ¿no? Se le inicia, pues, se le realiza una tomografía en la cual se evidencia una masa inflamatoria en fosa ilíaca derecha, ¿no? Haciéndonos pensar, pues, ¿no? De un plastrón apendicular, ¿no? El paciente ingresa para tratamiento antibiótico, presentando buena evolución, ¿no? Se otorga el alta en 5 días, el paciente cursa, pues, asintomático, ¿no? Eh, y a los 9 meses el paciente reconsulta, ¿no? En la emergencia por un dolor en fosa ilíaca derecha. En este caso, como la guía bien lo menciona, ¿no? Y bien lo vimos hace un momento, bueno, cuando los síntomas son recurrentes o hay la presencia de un segundo cuadro apendicular, ya es cuando está indicada, pues, ¿no? La cirugía, la apendicectomía, en este caso, intervalo. Y estudio que encontré también y que es hecho acá en el país, ¿no? En un hospital muy cercano al nuestro, ¿no? Nos habla pues no tanto una ayuda diagnóstica de imagen como tal, pero sí de un marcador pues bioquímico, ¿no? Como un marcador predictivo para el diagnóstico de apendicitis aguda complicada, sobre todo, en la cual nos habla pues del índice de neutrófilo linfocito, ¿no? Muchos de nosotros, seguramente mis R's mayores, de los internos, recordarán que siempre es un tema frecuente a tratar en caso de cuando nosotros tenemos un paciente pues con Alvarado pues menor de 7 puntos, ¿no? Siempre nos fijamos en el índice de neutrófilos linfocitos para ver de repente si eso ayudó, ¿no? En la toma de decisión del cirujano de turno para poder ingresar, ¿no? A hacer operaciones. ¿No? Y el estudio es claro, ¿no? Nos dice que el índice como punto corta lo tomamos más de 7 para discernir si es una complicada o no complicada, ¿no? Si es más de 4 hay que alarmarse, y si es más de 10 pues, ¿no? Ya se trata probablemente una apendicitis aguda, no solamente complicada, sino también dentro de lo que es la complicación, la perforada, ¿no? Y bueno, las conclusiones en este caso que yo voy a brindar, ¿no? Para lo que sería mi exposición, bueno,
nosotros vamos a determinar, ¿no? Si con las distintas escalas, por ejemplo, en la IRA, el varado, el PAS, tenemos alta probabilidad de diagnóstico o alto riesgo y son menores de 40 años, que por lo general, ¿no? La literatura lo describe, es recomendable pues evitar el uso de imágenes diagnósticos y determinar o tomar una decisión con esos valores en esas escalas, ¿no? En niños, por ejemplo, en el uso rutinario de escalas clínicas, y ecografía disminuye la radiación porque evita la necesidad de TAC, no solamente en niños, ¿no? Sino también en personas adultas, ¿no? En este caso también una conclusión importante que a mí me pareció, ¿no? Es que la ecografía en el punto de control, en la cama del paciente, lo que llama el POCUS, o una ecografía inicial, ¿no? Debe ser la primera línea en el caso de un adulto, un niño que requiere imágenes, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos score que no consideran, ¿no? No consideran el uso ni de la ecografía, ni de la TAC, ¿no? Ni de la resonancia, ¿no? Y en pacientes con analítica dentro de valores normales y dolor persistente en fosa ilíaca derecha y con una ecografía negativa, pues no, la imagen en este caso importante a realizar será una tomografía abdominal, ¿no? Para la ayuda, la toma ayuda en la decisión, ¿no? Y si esta es negativa, pues iniciar con el tratamiento médico, si es que se puede, y si es positiva, una laparoscopia diagnóstica. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos pues bien, ¿no? Que a pesar de que la TAC sea positiva o nos oriente, siempre el cuadro clínico va a determinar y va a orientarnos de repente a tomar la decisión correcta, ¿no? Que en este caso sería pues o ingresar a las operaciones o dar el manejo médico, ¿no? Y, y eso es lo que quería, ¿no? Compartir, ¿no? Con las personas que están acá presentes, ¿no? Dentro de la charla, dentro del Zoom. Bien, gracias, doctor Rubén, por la presentación. Puede dejar de compartir pantalla para poder iniciar eh, nuestras preguntas y comentarios. Bien, bueno, hemos escuchado la presentación del doctor Rubén Sosa, el residente de primer año. Y bueno, el tema se apremia para compartir muchas experiencias de repente personales o de cada uno de los eh, presentes aquí en cada hospital donde realizan quizás su residencia o sus experiencias quirúrgicas. Nosotros también tenemos toda una retahíla de casos que depende también podemos conversar, ¿no? Porque de esa manera vamos a hacer más dinámica la charla. Pueden hacer preguntas a través de chat o pueden levantar la mano y de esta manera podemos conversar. Deja de compartir pantalla, Ah, Rubén. Perfecto. Bien, tenemos el doctor José Lavado. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Eh, noches. bueno, sí, quería acotar algunos detalles, Sí, por ¿no? favor. Bueno, Rubén, sí, yo vas a tener que verte el día de hoy con esta primera exposición que tienes como residente y ya cuando seas R3 vas a ver tu última exposición y vas a ver el gran cambio que vas a poder llevar a través de estos 3 años. Bueno, yo estoy todavía a mitad de camino y me falta también bastante, pero los ateneos se ve mucha diferencia de cómo inicias y cómo te vas formando. Ahora, con respecto a este tema, eh, Rubén, a mí me hubiese encantado, primero unas críticas constructivas, ¿no? Me hubiese encantado que esta exposición comience con una reseña anatómica. Dime, ¿qué les puedes hablar de la anatomía del apéndice secal? claro, Ujú. claro, claro. Bueno, nosotros, como bien es cierto, ¿no? Sí, también lo pensé, maestro, que ustedes este, siempre nos hace bastante ¿no? A la hora de las visitas, no solamente a la hora de visitas, a la hora de las charlas que tenemos, ¿no? Siempre nos hace acote en ese aspecto. Bueno, sí, ¿no? Para nosotros poder identificar el apéndice, bueno, en primer lugar, ¿no? El apéndice nosotros lo podemos localizar en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Dentro de lo que es el
conocido como la fósil de Cagerech, ¿no? Está, como su nombre mismo lo dice, está en el ciego, puede tener múltiples orientaciones, ¿no? Eh, viene a ser irrigada por una arteria, rama de la mesentérica superior, ¿no? Y igual la vena que sale, ¿no? O que en este caso drena la sangre, ¿no? Eh, mm, Nosotros al momento de operar, pues un punto de reparo importante que vamos a tener es, bueno, localizar las teñas, ¿no? Y llegar al punto del ciego, ¿no? Y en la cual pues nosotros vamos a poder identificar, ¿no? Es la mejor manera, ¿no? Que nosotros podemos identificar el apéndice, ¿no? Que todos sabemos pues, Ujú. ¿no? Es un órgano vestigial que se obstruye básicamente por o apendicolitos o por una inflamación de eh, ¿no? Las, placas de Rux, ¿no? ¿El apéndice tiene alguna función fisiológica? Eh, Bueno, al ser un órgano vestigial, el apéndice como tal, por el epitelio que lo caracteriza, es secreción mucoide, ¿no? Es por eso que cuando se obstruye dentro de la fisiopatología de la apendicitis, cuando hay obstrucción, secreta moco y es por eso que se congestiona, ¿no? Pero función fisiológica como tal, bueno, diría yo el tema de estar cerca a papilas, placas de Rux, ¿no? Una función eh, de defensa, ¿no? Claro, perfecto. Perfecto, Rubén. Sí, claro, la anatomía, gracias José por el comentario. Igual seguimos en línea abierta para todos los comentarios que puedan haber. Eh, Definitivamente, pues, el conocimiento anatómico del apéndice pues, es de vital importancia en el momento de realizar la apendicectomía. Definitivamente, cuando el residente de primer año empieza con sus primeras apendicectomías, es que le damos un patrón referencial de cómo localizar el apéndice, ¿no? Porque eso yo creo que es una de las etapas más importantes y de repente un poco más dilatorias en el momento de acceder al apéndice. En el acto quirúrgico, estimo yo una etapa importante y también que nos puede llevar a una demora, es en la localización de la misma. Y en esa etapa, pues, puede presentarse de diferentes maneras el apéndice, porque esa tiene diferentes posiciones. Es ahí donde se demora un poco más. Una vez que localizamos el apéndice, la otra demora va a ser en el manejo o tratamiento del mismo, de acuerdo al estadio en que se encuentre. Bueno, yendo un poco más a la parte de diagnóstico, porque es la que justamente también en nuestro tema mencionamos como generación 3.0 de la revisión de la controversia, nos referíamos justamente a esa influencia que qué tan puede ser positiva o negativa tendría la tecnología en la actualidad con respecto, o los avances tecnológicos con respecto a llegar al diagnóstico de manera más rápida, de manera más precisa. En algunos casos puede de repente dilatarnos el tiempo de diagnóstico y por lo tanto un poco de mejorar esa precisión de la misma. Puede aumentar los tiempos quirúrgicos o por ejemplo puede aumentar el tiempo de hospitalización. Porque nos puede llevar de repente, de acuerdo a cómo tomemos o de repente cómo interpretemos los diagnósticos imagenológicos o de repente laboratoriales, nos puede llevar de repente a otro camino. Y sobre todo para el cirujano joven o residente joven que se encuentra en emergencia, ¿no? O incluso algunos internos. Porque nos presentan ahora scores, nos presentan ahora biomarcadores, nos presentan a veces ciertos índices que nos van a llevar a precisar o de repente a predecir si estamos frente a un cuadro de apendicitis aguda y esa puede ser complicada o algo o no. Bueno, entonces frente a este uso, incluso hablaste acerca del focus como la ecografía en la cama del paciente, y la ecografía tiene sus márgenes de sensibilidad y especificidad también, pero la tomografía también tiene una alta más de especificidad y sensibilidad, pero indicado para otro tipo de repente de estadios o de repente de presentaciones apendiculares. ¿Qué tanto la tecnología actual ha podido modificar en forma positiva o negativa en el diagnóstico de la apendicitis aguda? Yo invito a que de repente pueda comentar el doctor Juan Alberto Morales, él es un asistente cirujano que trabaja en nuestro hospital. Juan, si estás en ¿Qué línea, tal? Buenas noches. Buenas noches ¿qué con todos. tal? ¿Cómo estás, Juan? No sé si se me escucha.
Sí, por supuesto, se escucha perfecto. Sí, bueno, Rubén, para felicitarte, la exposición, bueno, puntos claros, tomados sobre todo de la guía de Jerusalén por lo que veo. Y acotando a lo que respecta el comentario que ha dado el maestro Medrano, si bien es cierto, como él comenta, conforme va pasando el tiempo, la tecnología va avanzando y aparecen más scores, incluso más criterios a veces de laboratorio, tomográficos y de imagen. Em, Dando puntos a destacar, por ejemplo, en poblaciones específicas como son los niños y gestantes. Si bien es cierto, a veces hay la duda, ¿no? Porque el mismo score de Alvarado no aplica para ese tipo de población, para los niños, para las gestantes y adultos mayores. Pero en ese sentido, creo que lo que más peso va a tener siempre va a ser la clínica, ¿no? Incluso en niños, cuando realizas el examen físico, no se describe el McBurney. Si revisas la escala de apendicitis pediátrica, en tu evaluación, en tu score, lo que describen es sensibilidad en fosa ilíaca derecha o dolor al momento de hacer alguna maniobra, valsalva o hacerlo toser. Entonces, es más un examen clínico, ¿no? Describen en tu guía de Jerusalén también, por ahí en algún acápite hacen hincapié en el uso del PCR, ¿no? En una población, si no recuerdo, entre los 6 y 10 años, utilizan la PCR con un alto valor de sensibilidad, con un valor por encima de 6 para el diagnóstico de apendicitis aguda, teniendo obviamente como base un examen clínico, ¿no? Que nos dé una sospecha diagnóstica. Y en gestantes, pues obviamente, teniendo en cuenta que ya de por sí van a tener una leucocitosis fisiológica, ¿no? No vamos a esperar pues un examen de imagen. Ante la duda, se tendría, creo yo, que manejar, reevaluar nuevamente nuestro examen clínico y de acuerdo a ello tomar la decisión de entrar lo más antes posible, ¿no? No estar esperando quizá una nueva ecografía o en este caso una resonancia, porque no podríamos directamente tomar una tomografía tratándose de una paciente gestante para poder reevaluar y en ese tiempo, pues 12 a 24 horas o mientras se puede conseguir ese nuevo examen de imagen, perder, perder tiempo, ¿no? Perder tiempo y poder entrar ya cuando el caso se esté complicando. Mencionan incluso en la guía de Jerusalén hay estudios que ponen a prueba la tomografía en gestantes, pero con una irradiación en menor cantidad, ¿no? Para tratar de no generar teratogenicidad en el producto en este caso. Pero a criterio, bueno, y por experiencia mía, considero que el examen clínico siempre va a ser la base, ¿no? Porque a veces nos valemos mucho de las imágenes o de los exámenes que como su mismo nombre lo dicen, son auxiliares, ¿no? No son la piedra angular para un diagnóstico. Creo que una historia clínica bien hecha y un examen físico minucioso tienen ya entre 50 y 70% de diagnóstico, no solo quirúrgico, en cualquier otra rama de la medicina. Ujú. Bien. Sí, claro, Juan, gracias por tu comentario, porque realmente así lo es. Las ecografías, e incluso en pacientes especiales, estamos hablando de pacientes incluso de edades extremas o incluso en gestantes, pues hay que tener mucho cuidado en ello y tenemos que ahondar más en la clínica. La ecografía, eso definitivamente nos va a ayudar, siempre digo yo, ¿no? Si la ecografía me va de repente a ayudar si es que resulta ser una peritonitis o hay algo más de lo que pienso. Si estoy pensando clínicamente en apéndice, y mi ecografía me debe o confirmar ello, o de repente abrirme otras ventanas más y pensar que puede haber algo más además de lo que estoy pensando. Pero si la ecografía me sale negativa, no va a descartar de lo que yo ya pensé, por lo que me hizo pensar de acuerdo a mi examen físico y de acuerdo a mi buena historia clínica, ¿no? Entonces, ahora lo otro es incluso hablaste acerca del retraso de disectomía. Hay pacientes que ingresan a veces muy temprano y pueden estos estar en otro servicio y pueden llegar a nuestro servicio de cirugía después de 12 horas probablemente. O pueden estar ingresando incluso un poco complicados ya en nuestro servicio y por la demanda, obviamente, que tenemos en la guardia, esta puede demorar más y su apendicectomía puede ser después de 24 horas. ¿Qué nos dice la guía? Y estamos hablando de guía, no de algo definitivo. La guía siempre nos va
aconsejar, ayudar. Que no hay una razón diferencial entre si se complica más o no si es que esperamos la apendicectomía. Pero yo creo que también, si a un estudio, a un examen, por demás que le podemos pedir, pueda generar al paciente una demora de repente más, de repente innecesaria, podría decirse. Si la clínica ya te está diciendo que es un cuadro apenicular, si le vas a completar una tomografía y no lo tienes y tienes que enviar al paciente a otro lado, con horas obviamente de retraso, que pueda ¿no? ir a otro lado a hacerse una tomografía y vuelta para lo mismo, no, pues no, yo creo que ahí sí estaríamos pecando, ¿no? Y sería una cosa tan innecesaria, es decir, usar la tecnología para más bien retrasar el manejo, pues me parece que ahí sí habría un derroche de, tanto de la parte económica, pero sobre todo del tiempo, el beneficio del paciente. Eso en cuanto a los retrasos. Ahora también, Rubén, comentaste acerca de la apendicectomía por único puerto. Definitivamente único puerto versus los tres puertos que conocemos en cirugía laparoscópica. Tanto en abierta como en laparoscópica, en la apendicectomía, por ejemplo. Primeramente, ¿la apendicectomía único puerto abierta o laparoscópica? ¿Existe alguna ventaja, algún beneficio? ¿Crees tú? Sí, bueno, en el estudio que encontré, definitivamente, pues no, la apendicectomía laparoscópica por un solo puerto otorga las ventajas con respecto, es muy similar a lo que es la laparoscopía clásica, ¿no? Con tres puertos, pero definitivamente pues es más estético que los tres puertos, la duración es menor. He tenido la oportunidad de ver una apendicectomía de un solo puerto en pediátricos en el hospital y es una apendicectomía que parece ser mucho más sencilla, lo hacen ver mucho más sencilla que una Ujú, apendicectomía con tres claro. puertos y todo, ¿no? Pero Tiene también, sus ventajas, también sus salvedades, ¿no? Que para eso, pues, el apéndice tiene que ser exactamente. largo, móvil, ¿no? No tiene que estar... Así es. ajá. Hacia eso nos dirigiríamos justamente en esta conversación sobre el uso y ventajas de la pensectomía de único puerto, que también yo he sido testigo y lo he hecho en una oportunidad abierta. La paroscópica también lo he visto, generalmente en la parte privada, pero tiene sus ventajas importantes. Definitivamente yo creo que la cirugía va hacia hacia esa ola minimalista, digo yo, es decir, de hacer cada vez mínimos accesos y cada vez más mínimos accesos, pero la selectividad en este tipo de técnica pues debe estar, debe preponderar. Es decir, tenemos que hacer eso en pacientes probablemente muy selectivos, pacientes pediátricos muy delgados, de determinado peso de repente, pero no en pacientes obesos ni en pacientes de repente que tengan apéndices complicadas, ¿no? Porque también hemos visto el otro lado de esta técnica es que puede haber ese riesgo de infección de sitio operatorio. Estamos hablando de ombligo, ¿no? De hecho, el obligo es una parte del cuerpo humano, en el caso de las cirugías laparoscópicas, que tenemos muchos problemas, bien como hernia, bien como de repente cicatrización lenta, ¿no? Por la misma constitución de esa zona, y también incluso infecciones muy renuentes de ser manejadas. Por lo tanto, tenemos que ser más selectivos si que queremos manejar esa apendicectomía en un solo cuerpo. Alguna vez escuché acerca de que existen estas técnicas que han venido para no quedarse, pues, ¿no? Porque la técnica clásica de tres puertos, ¿no? Van a seguir por mucho tiempo todavía acompañándonos, ¿no? Todo lo demás son variantes que sí, sin embargo, ayudan mucho para la parte estética, quizás, para la parte de tiempo operatorio también, o tiempo hospitalario, que es lo que nos interesa, pero que no debe marcar prácticamente el derrotero en todas las veces que podamos de repente acceder, y menos para un residente que probablemente esté iniciando su vida todavía quirúrgica en aprendizaje, quizás es mi opinión. Con respecto también al manejo no operatorio, indicado para gestantes, bueno, nos comentaste acerca de que es mejor no indicarlo en gestantes. El manejo no operatorio tuvo digamos, un afloramiento importante en la época de la pandemia, donde todavía al inicio de la pandemia recordamos que el manejo no operatorio resultó ser una estrategia más.
ya que la cirugía laparoscópica aún todavía se veía cerca de que probablemente podría haber una contaminación con respecto al neumoperitoneo, o probablemente podría acelerar más las complicaciones si hagamos apendicectomías abiertas de las laparoscópicas en pacientes con COVID. Efectivamente, el manejo no operatorio resultó y afloró en nuestros protocolos hasta que se pudo probar, ¿no?, de que podríamos hacer operaciones en pacientes muy selectivos. Y obviamente el manejo no operatorio antes de eso era prácticamente algo irreal para muchos de los cirujanos. Y probablemente es dejar al paciente una evolución natural, bueno, obviamente con manejo probablemente antibióticos y esperar, ¿no? Hemos visto algunos casos que no como manejo no operatorio, sino que son pacientes que se dan de alta voluntaria y bueno, van probablemente a un manejo de automedicación y luego regresan a veces complicado o a veces me dicen en emergencia, ¿no? Doctor, es la tercera vez o cuarta vez que me dicen para operarme, pero no creo, así que yo me alta voluntaria y me voy y tomo medicina y me pasó, ¿no? Entonces ahí también hablamos de una probable pensectomía crónica, probablemente, no sabemos. Ese manejo no operatorio, ¿qué opinas, doctor? Sí, definitivamente es parte de una estrategia. Pues no, bueno, lo impulsó el COVID, ¿no? Ya que, pues, como todos sabemos, pues el COVID, de ingreso a sala de operaciones era bastante dificultoso, ¿no? Por todos los protocolos que se armaron, ¿no? No solamente eso, sino también porque no sabíamos cómo responder y todo eso impulsó eso. Otra cosa es que, bueno, los pacientes, o bueno, en este caso los pacientes, ¿no? Como tal, tuvieron Ujú, más acceso a antibióticos, a analgésicos, ¿no? Ya era de uso rutinario prácticamente. ujú, De repente, imagino yo, no he vivido esa época en el servicio de cirugía, pero imagino yo que de repente ya sí, venían pacientes con días de antibióticos, ¿no? De repente ya con cuadros un poquito más fríos, ¿no? Cuadros apendiculares de 1 o 2 días ya manejados o automedicados con claro, antibióticos, ¿no? venían complicados, ¿no? O probablemente, como dices tú, abscesos de repente fríos o en algunos casos plastrones ya calientes, ¿no? Y donde el manejo operatorio resulta ser en algunos casos una indicación. ¿No es así, doctor Rubén? Eh, perfecto. Le preguntaría, doctor Juan, sobre esto del manejo no operatorio, si pudieras opinar, Juan Morales. Claro, el manejo no operatorio creo que estaría más orientado ya Ujú, a aquellas situaciones en las que nos encontramos frente a un plastrón, ¿no? Obviamente, creo que si ya hay una masa palpable, un fósil de acá derecha, y tenemos un paciente sin aparente leucocitosis, sin fiebre, sin signos de sepsis o de inestabilidad, que tolera la vía oral, que hace deposiciones, sin signos de obstrucción u otra complicación, creo que allí podríamos dejar la puerta abierta para iniciar manejo no operatorio con antibiótico terapia, enfriar el cuadro y plantear una intervención a futuro, ¿no? Después de ujú. poder enfriar el cuadro inicial. ¿Qué antibióticos de repente podemos manejar allí de inicio? De inicio, bueno, siempre cubrir los gérmenes Claro. comunes, ¿no? Eran positivos, negativos, y bueno, en este caso específicamente, si ya hay un tiempo de enfermedad marcado, más de 48 horas, en donde sabemos que hay presencia de anaerobios, podríamos utilizar metronidazol, ¿no? Usar alguna cefalosporina en asociación con metronidazol, o en todo caso, quinolonas como la ciprofloxacina en asociación con metronidazol o clindamicina en todo caso. Incluso Gracias, Juan. Sí. bueno, en la guía, hasta, hasta donde recuerdo, en la guía lo que se menciona en pacientes complicados, no hablando del manejo no operatorio, sino que en pacientes complicados mencionan que el tratamiento puede ser con antibiótico de 3 hasta 5 días en los casos complicados. Ah, perfecto, sí. Sí, exactamente. Bueno, antes prolongábamos 7 a 14 días. Exacto, de 7 a 14 días. Sí, Incluso sí, mencionan y ampicilina prolongamos. subactam o piperacilina tazobactam en la guía de Jerusalén. Ah, Creo que nosotros, bueno, sí, es raro, pues, ¿no? En nuestro mm, contexto, iniciar con ampicilina subactam o piperacilina para casos así. Por lo general, por la resistencia antibiótica que se ah, ve
Sobre todo en Sudamérica, preferimos siempre dar paso a la cefalosporina o en todo caso a la esquinolona. Sí, muy bien. Eh, el doctor Aníbal Pinchi, nuestro jefe de residentes. Aníbal, ¿cómo estás? Si puede abrir su Buenas noches, doctor. micrófono. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, para poder de Sí, repente doctor. compartir algunas experiencias. Tú eres jefe residente, De, ya tienes 3 años en la escuela y bueno, de repente nos puedes relatar, bueno, una opinión y probablemente alguno de los casos que te llamó mucho la atención. Uno de los casos quizás no clásicos, ¿no? De apendicectomía que has podido de repente este, tratar, ¿no? Y nos puedes de repente bueno, relatar, mi experiencia compartir. de la pendiología, pues hay varias anécdotas, ¿no? Ujú. Lo, pues, saliendo de lo estándar, digamos, o de lo típico, reportando aquellos casos que se salen, digamos, de la media, de la norma, tenemos pues pacientes que cursan con un tiempo de enfermedad bastante corto y sin embargo tienen una clínica muy florida, ¿no? Incluso hay algo operatorio con apéndices perforados, incluso con ya colecciones, líquido libre, y pacientes pues que te reportan incluso 6, 7 días de enfermedad, pues al momento de ingresar a la sala el hallazgo es un apéndice supurado. Incluso hace poco tuvimos el caso de un paciente que reportó un dolor difuso, ¿no? Al momento de examinar no había dolor. El paciente reporta que no hacía uso de automedicación, no había medicado nada tampoco en el hospital, pero sin embargo tenía una ecografía que hablaba de un apéndice con un diámetro transverso de 11 y leucocitos en 26.000. Y bueno, tenía todo clínicamente, auxiliarmente tenía todo para cirugía, pero sin embargo el abdomen pues era un abdomen sin dolor. El mismo paciente refería que el dolor había cesado completamente, ¿no? Quedó bajo observación hasta realizarse la tomografía. Bueno, todo el trámite pasaron 10 horas más o 6 horas más y sin embargo la clínica permanecía igual. Se decidió ingresar por el hallazgo tomográfico y el hallazgo es un apéndice supurado, ¿no? De un tiempo de enfermedad de casi un día y medio. Sin embargo, la clínica del paciente era muy leve, ¿no? Incluso nos ha pasado que ingresamos para un cuadro de patología pendicular, que había migración de dolor, náuseas, vómitos, y encontramos que llegó a ser pues una tumoración en ciego, ¿no? Es decir, este, si bien es cierto, hay un estándar y hay la sintomatología típica que suele pasar, pues hay algunos pacientes que se salen de esa medida y con esos pacientes pues, hay que tener ciertas particularidades. Incluso ahí mencionaba Rubén un estudio, ¿no? De que el uso de analgésico, y en ese estudio refleja pues de que el uso de analgésico baja o hay unos falsos negativos en aquellos pacientes sin medicación con analgésicos, pues se descarta cuadros apendiculares en un 2,7%, ¿no? Sin embargo, en los que sí hacen uso de analgésico hasta 27%, que es una diferencia bastante significativa, ¿no? Entonces, como podemos, ya creo que en la experiencia de todos, pues el cuadro apendicular hay un estándar que es, digamos, el gran porcentaje de los pacientes, pero hay algunos pues que la clínica va a ser muy variada y los hallazgos operatorios de la misma forma, ¿no? No permanecen dentro del estándar o dentro del esperado. Bien, gracias, Aníbal. Sí, pues así es. La apendicitis aguda pues te va a llevar probablemente algunas veces por otros caminos distintos. Hemos encontrado también diagnósticos diferenciales que pueden estar también connotados en un cuadro de apendicitis aguda, pero que son un poco más raros. Y a pesar de los estudios que podamos hacer previamente ecográficos, y no todos cuentan con tomografía, de repente la presencia de alguna masa que nos pueda llevar a pensar por el tiempo de enfermedad en un plastrón, pero cuando ingresamos a cavidad nos encontramos con otra cosa. Nos encontramos, por ejemplo, en un caso que tuve de una paciente de 28 años, mujer, inglesa con tiempo de enfermedad un poco largo, pero con un dolor que no solamente se refería a los 5 últimos días, sino que también había tenido unos episodios anteriores, un par de meses. Ginecológicamente, la mayoría de veces no dicen nada ginecológico, nos llaman en sala de operaciones, en eso concluye a veces ginecología, y por lo tanto tenemos que entrar, ¿no? Su analítica pues estaba un poco alterada o estaba en el límite, pues. Y ahí nos resulta una duda. Paciente mujer con una leucocitosis de casi en el límite, 10.300, neutrofilia también en el límite, 76,
una ecografía que nos dice corroborada con cuadro clínico, no nos concluye en nada, una tomografía que menciona una masa casi muy cerca de la zona cecal y que podría ser un cuadro de plastrón o cualquier otra cosa, ¿no? Y decidimos ingresarle con una cirugía laparoscópica porque si ese es el estándar, ¿no? Si lo tenemos y nuestra curva también cuenta con ello, nuestra curva personal, podemos ingresarle y al final resultó ser un tumor casi secal, ¿no? Un tumor adenocarcinoma secal. El apéndice se encontraba en un estado y entonces ahí nos chocamos con esos diagnósticos diferenciales difíciles de creer a veces. Y tenemos que en ese momento pues hacer probablemente una microlectomía que no hicimos. O sea, cambiamos completamente el plan y tenemos que adecuarnos a lo que encontramos. Y entonces, incluso el tiempo también de enfermedad resulta ser algo relativo. Hemos aprendido y aprendido en el tiempo acerca de que si el paciente te ingresa con un tiempo de enfermedad, a veces de un día o 2 días, a pacientes adultos, pueden estar incluso complicados ya. Y eso hay que también de repente sacar de jugo un poco la historia clínica. ¿Realmente son 2 días? Porque el paciente tuvo antecedente de dolor 5 días atrás. Como también puede ser 7 días de dolor y la pena está congestivo. O sea, que el tiempo no te va a marcar el estadio. Entonces, de ahí, por ejemplo, tenemos a veces que tener en cuenta ese dato importante y no marcarlo como que el tiempo determina el estadio apenicular. 3 días necrosado no siempre es así. En niños, obviamente, casi la mayoría viene complicada por muchos factores. Y en pacientes adultos mayores siempre hay que pensar que si el paciente viene con un cuadro obstructivo sin antecedente quirúrgico o viene por un cuadro de sepsis también, pero sobre todo obstructivo, entonces hay que pensar en primer diagnóstico diferencial, no en bólulo, sino en apendicitis aguda. Y probablemente complicada, ¿no? En adulto mayor. Eh, Otros casos muy, muy, muy difíciles también de diagnosticar son pacientes que tienen retardo mental o pacientes que tienen una paraplegia y en el cual le dicen, bueno, doctor, hay dolor, se queja, no refiere dónde le duele, obviamente, por muchas razones, por la parte, ¿no? Constitutiva misma del paciente, la enfermedad de fondo, y por lo tanto nos estamos un poco perdidos. ¿Será un cuadro apenicular o no? Porque el paciente se queja, llora, queja cumbroso, ha hecho fiebre y no sabemos si puede ser una hipo, puede ser cualquier enfermedad infecciosa, puede ser un cuadro apenicular, ecografía negativa, su hemograma un poco alterado. ¿Qué hacemos en ese momento? Y si no tenemos tomografía, por ejemplo, porque muchas veces la tomografía también te lleva a descubrir otras cosas y te puede llevar a otros caminos distintos, ¿no? Por eso es que es importante nosotros también generar esa discusión siempre, constantemente. Si realmente existen otros métodos, podemos siempre aplicar la clínica y una buena historia clínica, como nos dice y nos relatan los libros, para poder llegar a esa aproximación diagnóstica que nos va a generar el menos error posible. Eh, con respecto a diversos, algunos tips, por ejemplo, para lo que es la apendicectomía, doctor Rubén, por ejemplo, ¿no? Si es que existe algunos tips importantes, ya has entrado a cirugías laparoscópicas, ¿no? Has Bien. podido ver, por lo menos. ¿Qué recomendaciones nos daría, por ejemplo, para un residente de primer año que requiere, que va a experimentar sus primeras, su primer acceso a una cirugía laparoscópica, de repente como testigo, de repente como camarógrafo? En la parte laparoscópica, ¿qué recomendarías que debe Bueno, conocer para poder entrar ahí? mi experiencia propia, bueno, yo sí tuve la oportunidad de repente de poder entrar a sala eh, ¿no? Con los demás asistentes, a las semanas de llegar nada más, ¿no? Y bueno, lo primero que siempre me enseñaron pues es a más o menos enfocar o predecir de cierta forma a qué es lo que nosotros podamos enfrentarnos, ¿no? Si bien es cierto, pues evaluar, no solamente, o sea, no ir y pensar en entrar y sacar el apéndice, y no, sino de repente en lo que nosotros podamos encontrar, ¿no? Con todo el cuadro clínico que usted menciona. Y ya dentro de sala, pues obviamente, ¿no? Empezar a ver, ¿no? Anatómicamente, diferenciar, ¿no?
poder de repente utilizar los materiales, saber identificarlos, poder incluso camarear, ¿no? Que algunas veces me ha tocado, ¿no? Poder de repente ayudar y sobre todo importantísimo, creo para mí, Doc, es cada cosita que se hace preguntar, ¿no? Si en caso se desconoce. Por ejemplo, ¿por qué irse directamente a fósil de derecha? O he tenido apendicectomías laparoscópicas que se han ido directo a fósil de derecha, como apendicectomías laparoscópicas que se han ido directo a fondo de saco o de frente a arriba para ver si hay líquido, o sea, cosas como que de un cirujano ya mayor que ya sabe y se ha enfrentado a ciertas cosas, ¿no? Entonces, de eso aprendemos bastante nosotros, ¿no? Del momento en que uno Ujú, ingresa a la sala y ya se plantean las cosas, cómo va a ser la cirugía, incluso hasta las interconsultas previas que se hacen, porque yo he tenido pacientes que han entrado para la laparoscopía diagnóstica a descartar apendicitis versus cualquier otro cuadro, que ya nosotros planteamos ya la interconsulta UCI antes de ingresar, ¿no? ujú. Entonces, ¿no? Ver el paciente como tal, si es un paciente con una hipoalbuminemia, una comorbilidad asociada, ver el ASA, ¿no? Todo eso, ¿no? Claro, Rubén. Si hubiera alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano y seguimos conversando. Un tema tan interesante, ¿no? Como la apendicitis aguda. Exactamente, sí, pues lo recomendable también es que cuando uno ingresa a la cavidad abdominal, si estamos de camarógrafo, pues tenemos que mapear la cavidad abdominal. Sabemos que de la apendicitis aguda, si tiene un acercamiento diagnóstico muy grande, cuando hacemos toda la parte clínica del examen físico, pero estando en la cavidad abdominal, pues hay que descartar cualquier otra patología asociada, o de repente, si está complicada, ver alguna complicación más. Nos pasó, por ejemplo, de ingresar a sala, observar una apéndice necrosada, pero dentro del mapeo nos dimos cuenta que había líquido purulento muy escaso en fondo del saco, pero quizás nos faltó mapear la parte izquierda del abdomen, ¿no? La parte izquierda del abdomen, y en el que se encontraba un lago, o sea que era una peritonitis, a pesar de que era necrosada, era una peritonitis solamente difusa. Se pudo aspirar, de hecho, ahí también entra lo de Hadren o no de Hadren, y bueno, obviamos ese paso, hicimos lavado, aspirado, y luego el paciente a los 48 horas reingresa nuevamente porque hizo pico febril, dolor, realmente se le encontró algo más de pus, ¿no? Estamos hablando de cirugía laparoscópica, el acceso después es laparoscópica nuevamente y ahí se tuvo que dejar drenaje, ¿no? Entonces también eso de cirugía laparoscópica, no drenaje siempre, pues yo creo que no siempre hay que pensar en no dejar un dren, si es que es importante, si considera el cirujano en ese momento dejarle un dren de necesidad o probablemente de seguridad, no había pecado en no hacerlo o en hacerlo. O sea, eso es algo relativo, por más que las guías nos digan, y hablamos de que las guías solamente nos refieren, nos aconsejan, pero no determinan de no dejar en cirugía laparoscópica, por motivo de que eso prolonga más la estancia hospitalaria, probablemente algunos costos, ¿no? Yo dejaría DREN. Creo que ahí fue la lección, es haber dejado un drenaje, ¿no? Un drenaje. Y también, pues, algunas otras, hemos encontrado doble apéndice secal, por ejemplo. En un caso hemos encontrado doble apéndice secal, yo creo que es algo rarísimo. Otras veces hemos encontrado apéndices en posición pélvica, pero que se van hacia el lado izquierdo, y el dolor era más en el lado izquierdo, y pensamos que era una diverticulitis, por ejemplo, que es lo más frecuente. No teníamos tomografía, la ecografía nos mencionaba por ahí apéndices de cara, así que, pero el lado izquierdo algo más, así que ingresamos con la paroscópica y nos encontramos con un apéndice algo más de más o menos 20 centímetros a 21 centímetros de largo, dirigido hacia la zona pélvica del lado izquierdo. Se corroboraba, obviamente, los hallazgos físicos, pero el pensamiento de que probablemente sea un apéndice de ese tamaño que se va hacia el lado izquierdo o posición pélvica, pudimos haberlo pensado también en la prequirúrgico, ¿no? Pero está dentro de las posibilidades, así que tenemos que cuando ingresemos a la cavidad abdominal, antes de ello, por lo menos 5 diagnósticos diferenciales el residente debería llevar, ¿no? Lo otro es el uso de la cámara, panorámica o no, hacer caja de simulación antes de poder nosotros meternos a operar un cuadro de apendicitis aguda. O sea, la simulación en la actualidad resulta ser un territorio importantísimo. Antes de ingresar a hacer un acto quirúrgico, es muy recomendable los talleres de simulación abierta, laparoscópica,
el uso de la caja de simulación laparoscópica. Hay que hacer mucho más horas de vuelo, y eso es para los residentes, y que esto nos va a llevar pues a una curva, por lo menos a defendernos muy bien durante el acto operatorio. Sé que algunos residentes, por ejemplo, tienen la oportunidad de entrar en cirugías pediátricas, me parece genial. Ahí aprenden mucho más y se van acercando a la cirugía laparoscópica en lo que es cirugía pediátrica. Tienen esa oportunidad y lo aprovechan muy bien. Luego, cuando hablamos ya de cirugía de adultos, pues ya están un poco más afiatados, mucho más sentados en el uso de uno u otro instrumental, y eso también deben conocer y es un buen tip para los que van a iniciar hacer cirugía laparoscópica, ¿no? Y lo otro, la anatomía, obviamente. El doctor Lavado nos mencionó acerca de la importancia del conocimiento anatómico. Y es que eso se aprende no solamente en el curso de anatomía del pregrado, sino que también nos permite a nosotros en vivo ver y reconocer justamente la anatomía del apéndice cecal, sus variantes probablemente también, y sus posiciones diferentes de acuerdo al tipo especial de paciente que podemos tener. Entonces, todo eso nos lleva pues a someternos pues a una discusión constante, a pensar de que podrían haber controversias o de repente algunos datos que nos pueden ayudar a conllevar mejor nuestros diagnósticos y tratamientos. Eh, Antes de poder ya finalizar nuestra reunión, cosas muy puntuales acerca de repente del uso de drenajes o no, es algo indistinto. No hay una diferencia significativa entre el uso de uno u otro. Definitivamente algunos prefieren no usar DRE, estamos hablando de cirugía laparoscópica. Ya definitivamente lo de cerrar la herida en cirugías complicadas, como por ejemplo una apendicitis necrosada, se ha vuelto un parte de la historia, se cierra la herida. Obviamente hay que vigilar la herida, eso obviamente si cerramos la herida y estamos hablando de una apéndice necrosada, complicada, con un riesgo de ISO más o menos 30%, 20%, tenemos que vigilar la herida y no tratarla como si fuese una no complicada. Eso es bajo el cargo del residente o del asistente que operó de revisar bien la herida y si quieres puedes darle 48 horas alta, pero tienes que estar vigilando siempre. Lo otro, el lavado o secado en el acto operatorio, preferimos a veces hacer secado, o en este caso en la laparoscópica aspirado, porque si hacemos lavado podemos extender la infección a otros rincones y obviamente no sería ventajoso. Así que nosotros aspiramos y cuando es lavado lo hacemos sin. Eh, por ejemplo, también en cuanto a a las altas eh, prematuras de los pacientes posoperados, realmente la paroscópica en una apéndice no complicada, pues se da 24 horas de hospitalización y se acabó. Y cuando son no complicadas, y cuando son complicadas, pues puede prolongarse un poco de 3 días más o menos. Y el tratamiento médico, obviamente, se puede prolongar hasta 5 días. En pacientes con perforación apendicular hay que contraer el apendicolito, porque esto es causa de abscesos. Los abscesos residuales que son casi frecuentes en cirugía laparoscópica. Y siempre va a tener esa idea de que si es en cirugía laparoscópica y tenemos una visión panorámica, ¿por qué los abscesos residuales son frecuentes en ellos? Realmente también se nos puede escapar algunos apendicolitos, ¿no? Y entonces hay que estar atento a eso. Las complicaciones más frecuentes en cirugía abierta son las infecciones de sitio operatorio y tenemos que vigilar constantemente. Bien, bueno, si hubiera un comentario más, si no, bueno, estamos cerrando esta exposición y para reencontrarnos nuevamente el día 30 con un tema muy importante, trauma hepático complejo, y nos va también a debilitar mucho en nuestro tratamiento de trauma. Doctor Rubén, tus palabras finales antes de cerrar la sesión. Maestro, agradecerle una vez más por la oportunidad, ¿no? Como dice el doctor Lavado, este es, y no solamente el doctor Lavado, sino el doctor Frank, doctor Luján, lo que no lo conocen, mis sierras mayores, siempre esta es una oportunidad no para asustarse, sino para aprender, pues, ¿no? Y gracias, ¿no? Al doctor Morales, eh, al doctor Valdivia también lo he visto conectado, a los internos. Y nada, maestro, cuando guste usted, yo siempre voy a estar pendiente de todas las actividades que se pueda realizar y en las actividades que pueda participar, Ujú. ¿no? Bueno, gracias Rubén. Sí, pues has iniciado todo este derrotero y ese desafío importante que nos te va a llevar a 3 años también dentro de tus actividades residentes, pues a actividades como este para poder expresar tu palabra, para poder hacer esas exposiciones
y poder compartir incluso experiencias, pues una ventana abierta para los residentes. Y aquellos también que participan como público, que puedan también hacer dinámica esta reunión, expresando sus opiniones, sus experiencias también, que nos es importante. Gracias, Rubén. Juan, ya terminando esta sesión, de repente algunas recomendaciones que nos puedan servir todo para los residentes y los cirujanos jóvenes. Bueno, todos, todos empezamos a veces con muchas dudas, ¿no? Incluso inseguridades en nuestras primeras cirugías, pero creo que la práctica nos va formando poco a poco. Ujú. Y a pesar de que estamos siempre en el campo quirúrgico, no dejar de recordar, de tener en cuenta que no todo es operar. Siempre el preoperatorio y el posoperatorio son importantes para el paciente. Porque si no hacemos un buen preoperatorio, un buen diagnóstico y no hacemos un seguimiento adecuado del paciente, no vamos a poder ver las complicaciones y todo lo que conlleva el alrededor y el devenir del acto quirúrgico, ¿no? Eso al menos es lo que les puedo aconsejar a los residentes, a ti Rubén como R1, al resto de chicos que están presentes en la charla, y a ponerle punche siempre y no olvidar que ese paciente no es solo una apendicitis, no es solo una colecistitis, es el familiar de alguien, es la persona de alguien que está esperando por esa salud que pueda ser recuperada poco a poco, ¿no? La parte humana siempre tiene que ir de la mano en el aprendizaje también. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu comentario. Nos has hecho reflexionar grandemente. Palabras muy sabias. Realmente el humanismo siempre está presente en medicina y sobre todo también en cirugía por el dolor del mismo paciente, ¿no? A lo que nosotros estamos abocados, nuestro oficio y profesión. Bien, muchas gracias con todos y nos estamos viendo en otra reunión más adelante. Gracias. Hasta luego.